Quien estará acompañándonos en esta ocasión, en esta conversación sobre cadenas agroalimentarias, es Sandra Ríos, que es ingeniera comercial, doctora en recursos naturales y sostenibilidad, y la directora de investigación de la Universidad de los Lagos. Le doy la bienvenida a todos los espectadores que están en este momento conectados en vivo con nosotros. Les recuerdo que este video será también grabado y luego lo subiremos al canal de YouTube de la Universidad de los Lagos. Ustedes lo pueden encontrar en la playlist Ciclo, Ciencia y Pandemia. Además, a los espectadores les recuerdo un poco la dinámica del conversatorio. Nosotros vamos a establecer una conversación con René, con Sandra, y al final de la conversación, en los últimos 15 minutos, abriremos para las preguntas de los espectadores, las que pueden ir haciendo desde ya. Si quieren mandarnos saludos también, algún comentario, lo pueden ir registrando en el chat, y luego nosotros al final haremos la ronda de preguntas. Así que dicho eso, bienvenido René, bienvenida Sandra, gracias por acompañarnos. Y me gustaría inmediatamente comenzar con René, que es el investigador que nos acompaña en esta ocasión, el investigador desde la Universidad de la Frontera, en Temuco. Y nos gustaría que nos pudiera un poco contextualizar esta idea de los sistemas agroalimentarios, las cadenas agroalimentarias, y tú también, antes de comenzar a transmitir el conversatorio, hablábamos de la relación con la agroecología, que ha sido una de tus líneas de investigación más importantes. Entonces, me gustaría que primero iniciar colocando en contexto esta idea del sistema agroalimentario, la soberanía alimentaria, y tal vez a partir de ahí comenzar a unir algunos puntos asociados, por ejemplo, a las cadenas y a la agroecología. Sí, un tema re importante. Primero, muchas gracias por la invitación. Ahí Carlos y Sandra saben que yo soy más que científico, que sí lo soy académico. Soy un militante de todas estas temáticas porque creo que son fundamentales para la subsistencia de la especie humana en el planeta. Así de serio considero que es. Bueno, y que la agroecología es una de mis áreas de especialidad. No, yo en realidad, más que agrónomo, me defino ya hace muchos años como agroecólogo, lo cual no es una producción agrícola ecológica, sino que implica una nueva perspectiva de enfocarse en los sistemas de producción, distribución y consumo de alimentos, que en definitiva son los sistemas alimentarios, ¿cierto? Una nueva forma en la cual no incorpore solamente la producción, sino que tenga una perspectiva ética adecuada a estos procesos, perspectiva obviamente económica, pero también ambiental y, por supuesto, sociocultural. O sea que aquí hay muchos componentes que hay que enlazar y que hay que conjugar, porque solamente esto de pensar en la producción que vendemos, cómo lo distribuimos, nos hizo estar al borde del colapso, que es un gran tema que se trabaja hoy en día, que es el colapso. Bueno, y en torno a la pregunta, esto de los que ya empecé como a definirla, la idea de los más que cadena alimentaria, trabajo como sistema alimentario. ¿Por qué? Porque pese a que puede ser semánticamente parecido, la idea de cadena nos plantea o nos lleva a la idea de que como una cadena, un eslabón, que va uno después de otro, que es unidireccional, ¿cierto? Que va como son eslabones que van siendo unidos como etapas de un proceso productivo. Sin embargo, cuando hablamos de lo alimentario y de un sistema alimentario, en realidad tenemos una parte, si esquemáticamente, una parte que se dedica a la producción, otra distribución y almacenamiento, y otro consumo de alimentos. Sin embargo, eso está completamente entrelazado y hay múltiples relaciones, interacciones y retroalimentaciones. Cómo producimos tiene que ver con cómo lo vamos a distribuir y qué se va a comer y cómo se va a comer, y a la vez se queda a comer influye la producción, la distribución, está todo entrelazado y es bastante complejo. Y al mismo tiempo esto está enlazado y es indivisible con la base biofísica de estos procesos productivos. Tenemos base de recursos, tenemos servicios de la biosfera, todo está enlazado con toda esta idea de sistema agroalimentario. Y por otra parte también, al que finalmente llega todo esto tiene que ver con el ser humano, con su salud, con su bienestar, con su seguridad, con una serie de componentes que tienen que ver en definitiva con la felicidad. Entonces, cuando hablamos, por eso la idea de sistema alimentario, que hace 10.000 años que nuestro sistema alimentario humano pasaron a ser predominantemente
en base a productos agrícolas y pecuarios que son una base, una domesticación de la naturaleza, y por eso pasamos a ser, podemos llamarlo agroalimentario. Pero en definitiva lo que, o lo que me interesa enfocar y lo que se plantea juntándolo la agroecología es cómo trabajamos, cómo desde ese foco del sistema alimentario, con todo lo que involucra, podemos tratar de orquestar todas las ciencias, los desarrollos científicos y los tipos de conocimiento, porque también la agroecología se plantea que es pluriepistemológica, o sea, reconoce una serie de conocimientos, por supuesto que el científico, pero como uno más, uno muy importante, pero como uno más, y plantea una perspectiva ética de cómo se realizan todos estos procesos. Entonces, eso digo, desde la agroecología moderna, con el cual trabajo de la agroecología con base académica, pero también que tiene elementos de gestión y elementos, por cierto, de apoyo a transformaciones sociales. Ese, más que un área, es el foco principal de atención y de análisis. Gracias. No sé si respondí tu pregunta o si me extendí mucho, sí, disculpa. ¿no? Sí. Que te dije que estas cuestiones me apasionan y me pongo a hablar y háganme callar, por favor. No, sí, o sea, me parece que la idea de colocar tanto la producción, la distribución y el consumo de alimentos como parte de un sistema es un poco la visión que precisamente la pandemia comienza también a levantar y a dejar en evidencia, por una parte, cómo eso opera en red, y por otra parte, cuáles son las brechas que comienzan a emerger en esa red para que efectivamente funcione bajo los criterios que tú mencionas. Criterios éticos, por ejemplo, en términos de los límites del planeta y de cuáles son los beneficios que esto puede entregar al ser humano. Sobre ese sentido, Sandra, te quería preguntar acerca de cuál es tu posición o tu trayectoria, tu posición como investigadora frente a esta idea de un sistema agroalimentario que está interconectado, que opera en red, pero que a partir de lo que ha sucedido, René lo colocaba incluso en la larga duración, digamos, no necesariamente los últimos 15 años, 20 años o en el tiempo de la pandemia, sino que es mucho más, una larga duración mucho mayor. ¿Cuál es tu visión acerca de cómo están operando estos sistemas agroalimentarios? Y tal vez lo pongo en plural porque imagino que esto no es un solo sistema operando, sino que son sistemas operando al mismo tiempo, digamos. Sí, bueno, buenos días a todos, buenas tardes a todos. Bueno, con respecto a lo que ya dijo René, voy a tratar de complementar lo que ya dijo, decir que tenemos un importante tronco común de formación, por tanto, todo lo que él diga, yo también, digamos, me acoplo perfectamente a todo lo que él está diciendo, ¿no? Desde el punto de vista de esta visión más integrada de la producción y del consumo de alimentos y del enfoque de sistema alimentario. Considerando eso, efectivamente lo que podemos agregar, lo que podemos agregar es que yo trabajo el concepto de sistema agroalimentario en cuanto a todas las funciones que concurren, ¿no? Todas las funciones que concurren a la alimentación humana, desde también un foco interesante de nueva economía política o de la nueva sociología de la agricultura. Y eso enriquece mucho el análisis, lógicas del poder y las lógicas de acumulación de capital en los distintos sistemas alimentarios. Tiene un conjunto de funciones que se congregan para satisfacer la alimentación humana, agroalimentaria, la distribución agroalimentaria y el consumo, y una serie de servicios auxiliares y soporte, y también entra todo lo que es el aparato público, etcétera, ¿no? Entonces, considerando esa definición de sistema agroalimentario, hay en distintas épocas históricas han existido distintas lógicas de acumulación de capital en los distintos eslabones, ¿no?
y actualmente estamos en lo que se llama un sistema agroalimentario o alimentario globalizado de todos los eslabones que ya mencioné. Las lógicas de acumulación de capital y los centros de poder se concentran en la distribución de los alimentos, ¿no? A medida que comienza la globalización en los 80, se fortalece en los 90, son estas grandes que van a mover los productos en todo el mundo, como ya no hay fronteras, ¿no? Y los alimentos, por tanto, se mueven a aquellos mercados donde se pueda acceder desde el punto de vista de una población de mayores ingresos. Y eso en todo este sistema alimentario global, ¿no? Porque ya no, el que consume es el que puede pagar, y entonces va perdiendo el concepto del derecho a la alimentación, ¿no? Y ahí entramos, solamente lo voy a dejar instalado, un concepto de hambre en el mundo, ¿no? La gente se está muriendo en el mundo, etcétera, etcétera, y porque faltan alimentos. Voy a decir nosotros, pero voy a decir yo sé que René también más o menos lo piensa. No es un tema de disponibilidad de alimentos, sino que es un acceso hecho a tener estos alimentos, ¿no? Entonces, los alimentos están, pero solo para ciertos ingresos. Entonces hay distintos sistemas alimentarios, hay un sistema alimentario de productos de calidad, de líder, etcétera, que van a ciertos mercados. Y entonces ahí viene toda la división internacional del trabajo, donde especialmente las economías de países como Chile producen alimentos para este norte con ingresos elevados, y solamente cortito. Por tanto, nosotros estamos subvencionando los hábitos de consumo del norte. Pongo solamente el ejemplo de la ganadería. La ganadería, por ejemplo, en países como Reino Unido o España, están siendo claramente subvencionados por países como Argentina y Brasil, realmente por todo lo que es la soya, ¿no? Entonces, digamos que esas son las diferencias, ¿no?, económicas y políticas, comentarios globales generen una serie de desigualdades a la hora de poder producir y consumir los alimentos. René, siguiendo un poco en la línea planteada por Sandra, acerca de los derechos, del derecho a la alimentación, de los derechos alimentarios, ¿cómo eso se relaciona con la manera en que está organizado este sistema agroalimentario, que, como muy bien lo caracterizó Sandra, está atravesado por la lógica del capital y por la distribución asociada a esa lógica de mercado, ¿no? ¿Cómo el derecho entra? ¿Son totalmente incompatibles? ¿Se requiere una transformación radical del sistema alimentario para precisamente poder dar cuenta de ese derecho, digamos? Sí, ciertamente. De hecho, quizás ampliando un poco, que pasa a la pregunta que le había hecho Sandra. Sí, tenemos hoy en día un modelo de sistema alimentario que se ha globalizado, que se ha mundializado y que ha dominado vastamente el planeta, a decirlo. Ahora, ese modelo, que si bien es dominante, no es único. Coexisten una serie de sistemas alternativos, alimentarios, que se traslapan con ese sentido, lo que hace tiene una serie de características diferenciadas. De hecho, me gusta mucho plantear, cuando analizamos sistemas alimentarios a partir de las personas, no desde las cadenas de valor, sino que de las personas, podríamos plantear que tanto sistemas alimentarios como grupos humanos existen. Sería algo que todo depende desde dónde lo estamos analizando. Bueno, y estos sistemas globalizados, dentro de los muchos problemas que no consideraron la base de biofísica producción, que están haciendo colapsar el planeta, colapsando tanto las funciones de la biosfera como la base de recursos, eso ya ha sido ampliamente, y es un consenso desde los años 80, o sea, no es algo que se debata. Y bueno, y estos sistemas mundializados, aparte de esa deficiencia, aparte de esta idea de que hay ventajas comparativas, que puedas ofrecer una cosa y utilizarla en otra, ¿cierto? Tiene varias como premisas sobre las cuales se basan. Tiene varios problemas, uno ya dijimos, sobre los efectos ambientales,
también tiene una serie de problemas respecto de la salud humana, por los tipos de alimentos que promueve, las características de estos alimentos, pero también tiene serios impactos en lo que es la distribución de alimentos. Como bien decía Sandra, hoy en día no hay un problema de alimentos, se producen 2,5 veces, incluso según algunas estimaciones más veces de los alimentos que requiere el mundo, aún con una población de 7.000 millones de personas. Pero aún así producimos para alimentar el doble, 2,5 veces esos alimentos. Por supuesto con un impacto ambiental horroroso. Pero casi la mitad de esos alimentos ni siquiera llegan al plato, y ese otro resto, la mayoría, una parte importantísima, ¿sí?, es utilizada para alimentar animales, que luego parte de ellos van a alimentación humana. Entonces, hay una paradoja. Nunca en la historia de la humanidad habíamos producido tantos alimentos, pero tampoco nunca en la historia de la humanidad, en términos absolutos, habían habido tantas personas con hambre crónica. Según la OMS, más de 870 millones de personas que sufren de hambre crónica en el mundo. Pero claro, hay 1.000 y tantos millones que tienen problemas, que en realidad tienen más problemas por asociado a la obesidad y al consumo de alimentos que no son adecuados, que es lo que promueve estos tipos de sistema alimentario, economía a escala. Por tanto, hoy en día, de un planeta en el cual la obesidad mata más gente que la desnutrición, pero aún no habíamos tenido nunca tantos desnutridos, en términos absolutos, en términos relativos por supuesto que es bajo, pero en términos absolutos de cuánta gente tiene hambre. Y eso es insólito, eso habla de un sistema que no funciona, un sistema que opera por el mercado, que opera por la capacidad de, o sea, la distribución está asociada al dinero, hay una especie de democracia económica, que el que puede pagar va a comprar alimentos, o los lugares en los cuales pueden pagar, lo cual genera una serie de distorsiones y problemáticas. Que esas distorsiones y problemáticas, que ya eran gravísimas, y ya hay muchos que plantean que el colapso, o sea, alimentario, financiero, energético, cada uno en escala y que se pueden ir como cartistas estas de dominó una tras otra, es eminente. Pero en la pandemia efectivamente mostró que esto era más, o sea, la inseguridad, hay varios conceptos alimentarios, ¿cierto? Que es la suficiencia, que es la cantidad de nutrientes adecuados, la seguridad, que es la capacidad que se abastezca, y por otro lado también la soberanía, que no solamente que estén, sino que grupos buenos pueden comer lo que quieren en base a su cultura, su costumbre, en el momento que quieran, o sea que no hayan unos doblajes de voluntad respecto de tus preferencias alimentarias. Y hay otro concepto que en realidad, que como bien planteaba la pregunta, que tiene que va bastante, deja bastante en jaque a cómo se han estructurado los modelos alimentarios actuales, que es justamente la Declaración Humana del Derecho a la Alimentación, que es una declaración de Naciones Unidas que incorporó el derecho a la alimentación como uno más de los derechos humanos. Y esto hace un montón o plantea una serie de problemáticas, porque claro, si la alimentación, que con todas estas ideas de soberanía alimentaria y también de sustentabilidad alimentaria, que incorpora el derecho a la alimentación, incorpora todos los elementos éticos y prácticos. O sea, el plantearse este derecho a la alimentación pone realmente en jaque el modelo que hemos desarrollado, porque justamente vimos que no respeta o no apunta a establecer ese derecho. Hay mucha comida, sí, podríamos alimentar y ser todos bien gorditos en el mundo, pero hay 870 millones con hambre crónica. Entonces, el derecho a la alimentación es una meta para la humanidad, una meta ética, moral, que podíamos cumplirla, pero tenemos que ver cómo lo hace, y claramente los modelos que nos hemos planteado que se han globalizado no sirven ni responden a aquello. Sandra, continuando un poco en esa misma línea, pero ahora me gustaría traernos al territorio. Tanto René como nosotros estamos en la zona sur austral del país, y me gustaría comenzar contigo, pero después también ver cuál es la posición y la opinión de René al respecto. En el fondo es cómo todos estos fenómenos, que al parecer son fenómenos globales, pero que tienen una expresión en los territorios, tienen su expresión en la dimensión local, en la dimensión regional. ¿Cómo han visto ustedes que se expresan eso en los sistemas agroalimentarios, en los diversos sistemas agroalimentarios que están operando en los territorios como los nuestros?
Sí, tu pregunta es muy interesante porque cuando uno habla teóricamente cuesta un poco bajar. El sistema alimentario globalizado, los sistemas alimentarios en la época de la globalización, se pueden percibir perfectamente, especialmente en ciudades intermedias como son, ¿no? Un poco volviendo a lo que yo decía, dentro de todo estos eslabones, el sistema que acumula mayor capital y captura mayor excedente de todo, digamos, las ganancias del sistema, es la distribución, donde nosotros vamos a comprar alimentos. O sea, la concentración de grandes superficies, ¿sí? La lógica del retail que se ha apoderado de los canales de distribución de alimentos es hoy día una clara manifestación de estas grandes cadenas de distribución alimentarias que son globales. Chile hasta el año 2010 fue un ejemplo paradigmático de división alimentaria nacional. Muchas cadenas alimentarias como grandes supermercados intentaron meterse en el mercado nacional y no pudieron. Hasta el 2009-2010, luego de una estrategia bastante agresiva, Walmart compra la cadena de IS y por tanto todo lo que es líder hoy es Walmart, ¿no? Entonces tenemos una concentración bastante importante de distribución alimentaria, tenemos 3 cadenas grandes, o especialmente Jumbo, que es el grupo con Walmart, y después vienen las cadenas, otras cadenas con menos importancia, pero están básicamente concentradas en esos 2 grandes grupos económicos, donde la lógica es tener todo el retail, no solamente de los alimentos, y asociado un banco, ¿sí? Por tanto, podemos encontrar del mismo grupo económico Jumbo, Santa Isabel, luego tienes el Banco París y tienes Almacenes París. Tienes un retail completo donde el poder económico que tiene ese operador es gigante. Con ese operador tienen que transar la industria alimentaria nacional y los productores primarios, ¿no? Nacionales. Por tanto, se tienen que enfrentar a una lógica de poder económica bastante elevada, donde digamos las posibilidades de negociación de los productores es bastante limitada, yo diría que casi nula, ¿no? Entonces, aparte de eso, estas grandes superficies se hacen integraciones, ¿no? Hacia atrás, y a través de la marca blanca también es otra manera de presionar a los pequeños productores. Tenemos, por ejemplo, el caso de la marca blanca, la leche, marca Jumbo, marca Líder, etc. Por tanto, yo no recuerdo, quizás de pequeña, ¿no? Estos canales de comercialización local, que íbamos a la panadería, a la carnicería, a la frutería, etc. En ciudades como Osorno, por tanto, hoy existen estos 2 grandes supermercados, y ahí hasta puedes comprar retail para temas del hogar, Falabella tiene Sodimac, ¿no? Jumbo tiene Easy. Entonces, con ese nivel de concentración de la distribución, claramente el sistema alimentario está totalmente encorsetado y hay un claro problema de desigualdad en la distribución del excedente que se genera. Y en ese escenario hay una palabra que quiero rescatar de lo que dijo René, el tema de la coexistencia. Hay distintos sistemas alimentarios coexistiendo a la vez, unos que tienen más poder económico y político y otros que tienen menos, ¿no? Y estos que tienen menos son los sistemas alimentarios locales. Con la pandemia y con las lógicas de restricción de movimiento que los consumidores tuvieron por un lado, y por otro la revalorización de la salud, estamos asistiendo a un resurgimiento y una revalorización de la producción local, ¿no? Entonces ese es un fenómeno muy interesante. Los locales están enfrentando un importante escenario de incertidumbre, ¿sí? Porque ya tienen problemas para llegar a los mercados de consumo, pero por el otro lado existe digamos, un aumento en
la valorización de poder acceder a este tipo de productos. También ya no puedes ir por el tema de la movilidad o por el tema de la protección, principio precautorio. Muchas personas ya no están yendo a estas grandes superficies, no están yendo al supermercado. Yo no voy al supermercado de marzo. Y por tanto, tengo que activar agencias y tengo que identificar, por tanto, estos pequeños productores locales que pueden abastecer a la ciudad. Por tanto, este es un fenómeno que estamos recién comenzando a ver, ¿no? Y vamos a ver cómo se está desenvolviendo, ¿no? Eso. René. Sí, hoy se está escuchando atento lo de Sandra y sí, estamos muy de acuerdo en casi todas las cosas y se nota, como dice ella, que tenemos una raíz común metodológica de análisis. Mira, sí sabes que justamente estos tiempos de pandemia, con todo lo terrible que han sido, con todo lo malo, o sea que es malo, para que no piensen que estoy diciendo lo contrario. Sin embargo, lo interesante es que nos ha dejado muchas lecciones. Porque si bien todos estos temas que hemos hablado los veníamos discutiendo y trabajando desde hace mucho, lo poco resiliente que eran los sistemas alimentarios actuales, que cualquier cosa lo hacía caer, lo cerca que estábamos de cualquier cosa nos podía llevar a grados de colapso distintos en varias partes de esto, y que actúan como dominó. Bueno, en fin, había muchas cosas que se discutían, que se planteaban y que se han planteado hace muchos años, incluso algunas décadas, sobre los problemas del sistema alimentario. Sin embargo, lo que ha hecho este tiempo de pandemia, y que mucho, y ni siquiera en términos reales, sino que en términos también de riesgo, de imaginario y de preocupación, han hecho que nos demos cuenta de estos problemas, que el ciudadano común, que no es que esté pensando en esto siempre, pero ha entendido, por una parte, la importancia que tienen los alimentos, porque aparece algo cuando es algo que está dado, cuando por el agua tú das la llave y sale sin problema, cuando la basura la pones en la puerta de casa y un camión se la lleva, cuando los alimentos, vas a cualquier súper cerca de tu casa, su filita, y ya está mucho agradable ir a comprar, en realidad no lo identificas como un problema. El agua está, la basura sale y los alimentos llegan. Ahora, cuando algo pasa, que la llave no sale el agua, cuando algo pasa, que hay huelga de recolectores de basura y se te acumula en las ciudades, o cuando algo pasa, que por un susto de que puede no haber, se acuerdan si hay cosas que no hay en el supermercado y te das cuenta que, oye, que es importante la comida, se producen procesos re interesantes, como que, claro, empiezas a tomar conciencia de estos discursos que había en las problemáticas del sistema alimentario y te das cuenta que son reales. Te das cuenta que es importante, no solamente a nivel de país, contar con una seguridad y seguridad alimentaria, sino que a nivel de tu casa. Se había perdido mucho esta idea de, siempre tenía, yo como trabajo en esto, siempre tengo un mes preparado para caso cualquier cosa, pero no es lo habitual, pues ya sea por nivel de conciencia, por capacidad económica, la mayoría de la gente tenía suficiente para ir en 2 días más al súper. Entonces cuando algo te afecta y ves que en realidad chuta, no es tan seguro esto como se suponía que era, te preocupas primero tú de que claro, a veces un poco exagerado y son reacciones medio histéricas, pero supongamos que hay una parte buena que te dice, es importante tener un tiempo de autonomía alimentaria en mi casa, que eso es cierta suficiencia y seguridad alimentaria doméstica. Por otra parte te dice, oye, te preocupas de los alimentos, como que ahí tomas más conciencia de qué estás comiendo y por qué lo estás comiendo. Y ahora dentro de los cambios, por ejemplo, aparte de por el miedo a salir a comprar, pero hay un cambio en todos los estudios de consumo de alimentos, se ve que incrementa la preparación, por ejemplo, la cantidad de gente que está haciendo pan en la casa y que ya no come el pan industrial de muchas panaderías, sino que le agrega elementos más sanos. O sea, hay como que parte una toma de conciencia alimentaria desde tu casa, desde tu familia, desde tu consumo, pero también al saber cosas tan sencillas como hay una capacidad explosiva de gente interesado en procesar su residuo y hacer huertas domésticas. Hoy día está invitado en Chihuayante, por ejemplo, tenían un programa muy interesante de agroecología urbana, que planteaban con un grupo de huertas y lo publicitaron, porque llevé muchos años trabajando, pero ahora me decía, oye, ¿sabes que estaba invitado a dar unas palabras a la apertura? Se no pudo entrar porque tenían capacidad de 300, hay como 500 inscritos, o sea, hay algo explosivo por tener que ver con tu comida, con tu alimento. Y cuando sabes, tienes que ver, darte interesado cómo se producen, cómo almacenan en tu casa, te das cuenta que procesos parecidos ocurren a escala regional, a escala nacional y a escala global. Entonces creo que
dentro de los elementos positivos que tiene esta terrible pandemia, que estamos todos cabreados, estar encerrados, que hay gente que la está pasando muy requete mal, pero dentro de los elementos positivos es la toma de conciencia de lo alimentario, incluso de lo alimentario como una acción política. Es muy, muy, muy potente. Tal vez tomando esa última, lo último que menciona René acerca de lo alimentario como una acción política, y asociándolo a la pandemia, a mí me parece que esa frase puede estar representada también por dos imágenes que durante la pandemia para mí fueron representativas un poco de cómo la pandemia mostró, por una parte, la dimensión social y política de la crisis sanitaria, pero al mismo tiempo, cómo a partir de aquí, o a partir de ese contexto, pueden emerger algunas luces para transformar esas condiciones. Y en el caso de Temuco, el caso de la hortalicera mapuche, que fue uno de los casos a nivel nacional que fueron más reconocidos en términos de cómo el sistema normativo sanitario no permitía que esa cadena o ese sistema que está cohabitando con este otro sistema mayor, digamos, pudiera funcionar y operar como lo venía haciendo durante mucho tiempo. Y en el caso de Osorno ocurrió algo similar, por ejemplo, con los productores rurales que venían a la Feria Rahue a vender sus productos y que producto de las restricciones sanitarias no pudieron hacerlo más. Y en el fondo, a partir de la pandemia, un poco comenzamos a tomar conciencia, como bien lo dice René, de que, bueno, existen estos productores locales, la producción local existe. En territorios como los nuestros, gran parte de esos productores son miembros o son de pueblo originario, y que por lo tanto hay sistemas cohabitando, hay una pluralidad de sistemas que están cohabitando en este territorio y que la pandemia nos mostró cuáles eran los obstáculos para que esos sistemas puedan seguir operando e incluso desarrollarse de mejor manera. A partir de un poco de ese fenómeno, ¿cuáles creen ustedes, y ahí me gustaría tal vez comenzar con Sandra, que son precisamente estos elementos que están emergiendo de esas condicionantes que fueron colocadas por la pandemia? Un elemento interesante puede ser la digitalización, por ejemplo, de muchas de estos sistemas o de estas cadenas de distribución de alimentos a partir de productores locales. Otra tal vez la construcción de comunidades de consumo consciente. En fin, ustedes que conocen mucho más el escenario, ¿cuáles creen ustedes que son esos pequeños brotes, esas pequeñas germinaciones tal vez que puedan dar cuenta de una transformación en los sistemas agroalimentarios? Sí, yo quiero destacar que han surgido distintas innovaciones, incluso podría hacerse un estudio, yo creo, local, especialmente de organización de estos productores locales. No quiero centrarme solamente en los agricultores, sino porque por un lado está el tema de la revalorización o el tomar conciencia de la producción de los productos agrarios, pero también existe en todas las partes del mundo una explosión de emprendimientos alimentarios tremendo, ¿no? Y ahí no funcionan las lógicas o normativas, resoluciones sanitarias formales, etcétera. O sea, yo quiero comer una torta, y en pandemia, especialmente por redes sociales, ¿no? Me entero de alguna mujer que empezó a hacer tortas porque se quedó sin trabajo, porque aquí el tema de la crisis económica igual es un tema, y entonces estas mujeres vuelven a cocinar, a emprender, y utilizan los alimentos, ¿no? Como vector de aumento de ingresos. Eso es súper interesante. Entonces, ahí quiero mencionar que con la pandemia, que es una crisis, ¿no? Se activa la memoria a distintos niveles, y ahí quiero rescatar lo que decía René, en el tema de me estoy quedando sin alimentos, hay un riesgo, ¿no? Sanitario importante, y ¿dónde voy a ir a buscar estos alimentos?
Entonces, se activa la memoria de la escasez de alimentos, se activa la memoria de la alimentación saludable, ¿no? Todos empezamos a decir, oye, ¿cómo me puedo...? Empezamos a acordar de las vitaminas C, pero también de las naranjas y de todos estos alimentos que nos podían fortalecer. Otra memoria es la memoria culinaria, y eso especialmente, no voy a hacer un comentario de género, sino que voy a decir que eso le pasó a todos. Se activó la memoria culinaria y entonces empezaron a decir, bueno, postres. Yo no podía ir a comprar un postre para mi hijo y entonces yo tenía que hacer sémola con leche, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que el alimento es distinto a la comida. Comida es un constructo cultural y es un constructo social, no es la suma de nutrientes, ¿no? Y por tanto la pandemia viene a colocar y viene a interpelar lo que estamos entendiendo, primero como disponibilidad de alimentos en casa, lo que decía René, el cómo estamos comiendo, qué estamos comiendo y de dónde vienen estos productos. Ese digamos, es el tema, diría yo, súper importante, porque creo que podría ser una semilla, todavía no veo que es un brote, pero puede ser una semilla para empezar a cambiar lo que René también decía, que es esto de empezar a cuestionar, a interpelar este sistema alimentario global, ya viene de hace mucho tiempo, pero con la pandemia viene a acelerar este cuestionamiento, ¿no? Y entonces empezamos desde si vemos una cadena corta, producción, consumo, se están generando movimientos, adaptaciones desde ambos sentidos, ¿no? Y desde de los productores de alimentos, es un tema que llegó para quedarse. Nos estamos enterando por redes sociales o por plataformas de dónde comprar los alimentos, y estamos segmentando, ¿no? Porque no hay un solo proveedor que te traiga la leche, la carne, el concepto del hipermercado no existe. Entonces, tú tienes que tener una matriz, ¿no?, de abastecimiento para tu casa, y donde tú tienes que tener una serie de proveedores. Estamos volviendo, por tanto, a los 80. Y eso es súper interesante porque estamos fortaleciendo economía local. Y por el lado de los consumidores, también viene esto de poder organizarse para, especialmente lo veo en condominios, ¿no? Donde esta lógica de poder comprar por volumen, etcétera, es un tema. Entonces, el tema de la solidaridad también es un tema en el tema de la organización local. Eso, le dejo a René. Oye, escucha que estamos de acuerdo con Sandra, digo, estamos haciendo como una conversación con un criterio bien común. Sí, todos estos procesos en realidad... Oye, quizás que antes de continuar, quisiera, para que no quede una idea equivocada, que digamos que hay un sistema dominante y otros secundarios que tienen poco espacio, sí, pero no son tan menos importantes como se creería. O sea, varios estudios en Centroamérica, Sudamérica, o países en vías de desarrollo, como podríamos llamarlo, se ha visto que en realidad todas las unidades que producen alimentos son unidades campesinas, familiares o de pequeña o mediana escala. Ahí, o sea, a nivel de Latinoamérica, teniendo menos de un 10% de la superficie, producen hasta el 50, el 70, hasta el 80% de las proteínas, carbohidratos y los alimentos de consumo local. ¿Qué están haciendo las grandes unidades productivas? Produciendo los royalties, los postres, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene el peso de los alimentos? Y en Chile también, o sea, si no, yo compro en el súper, pero también ¿quiénes están abasteciendo? Son algunas cadenas grandes, pero también se crecen algunos pequeños, las ferias, o sea, todavía vemos la cantidad a nivel de alimentos, no de consumo de varias cosas, a nivel de alimentos. Todavía el súper en Chile no abastece a la mayoría de las personas, afortunadamente. Y con la pandemia, más son las personas que han optado ya por principio. Por eso sé que también la alimentación es un acto, el consumo, pero la alimentación es un acto político. También tú estás apoyando qué tipo de sistema es el que quieres que se desarrolle. Y con la pandemia se ha visto que en realidad el tipo de sistema que había, o sea, tenemos que priorizar, aunque sea un poquito más caro, pero no tienen por qué serlo. Apoyemos producción local, porque eso hace que si es que hay un problema,
tengamos cerca el abasto de alimentos. No tiene que venir de Santiago de más al norte, o un absurdo, que muchos orientes van a Santiago y de Santiago se distribuyen en el país. Eso es absurdo. O sea, vemos esos productos de acá, de la misma zona sur, que van a Santiago y después se distribuyen al sur de nuevo. O sea, es absurdo, desde tu punto de vista económico, ecológico. Lo único que hace más la economía a escala, más eficiente y más monopolizable la ganancia, pero desde el punto de vista como comunidad humana es absurdo. Entonces yo creo que, claro, primero tengamos conciencia del rol que tienen sistemas productivos de pequeña escala y mediana para nuestra alimentación y favorezcamos, que lo está haciendo la pandemia, el desarrollo de ese tipo de unidades y que no sean absorbidas por grandes economías de escala, porque primero lo que hacen una suerte de proletarización, que le hacen trabajar para ellos, que es cierto, un commodity, que le dicen de qué forma lo producen, y producen para un gran distribuidor. Eso es una primera fase de que van proletarización, pero después pasan a absorberlo. Entonces, sí, hay que tener conciencia de con nuestra compra, con nuestro consumo, qué tipo de modelo estamos incentivando. Y como decía, reitero, eso yo creo que es una gran ganancia de este tiempo de pandemia, que son más no todos, pero son más la gente que se están preocupando de aquello. No, disculpe si hay otra parte de la pregunta que ya a esta altura no me acuerdo. Sí, no, o sea, yo creo que ambos pudieron un poco dar cuenta de cómo la pandemia ha generado muchos problemas, pero también ha abierto oportunidades para repensar una serie de cosas y un poco lo que en este conversatorio, en el ciclo, hemos intentado ir desarrollando de diferentes perspectivas. Me gustaría pasar un poco a las preguntas del chat. Ya hay preguntas que están llegando, además de muchos saludos para ambos. Y me gustaría comenzar con una que se hizo, una que se ha hecho aquí al final, de Gabriela Rivera, y pregunta respecto de acciones que han desarrollado diversas instituciones en el contexto de la crisis sanitaria para dar soporte a los pequeños productores de alimentos, desde emprendimientos para darle, por ejemplo, valor agregado desde los gourmet, u otros. ¿Creen que los discursos de innovación institucional vuelven a segmentar el acceso y la distribución de alimentos en el contexto local? Tal vez empecemos con René y luego Sandra. A ver, sí, mira, yo en realidad cuáles han sido las herramientas de los distintos instituciones, los distintos gobiernos, en realidad desde partiendo por el macro de Chile potencia alimentaria, que lo encuentro una tarea desde el puerto de un buque. Desde eso, y ahí, ¿qué es lo que se incentiva? Se incentiva todo, oye, que estos chicos todos que son empresarios y que tienen que exportar. O sea, siempre pensando en cómo hacer un producto para sacarlo lejos, y obviamente tratando de que haya un mayor ingreso. Pero finalmente este sesgo y esta idea de lo gourmet, que disculpen, pero realmente tengo un sesgo mío que me carga esa palabra, es como, de qué forma lo mismo que hacemos, le ponemos una tapita de X para que la puedan comprar más caro, un nicho súper chiquitito. No sé, creo que por principio esas corrientes claramente no me identifican. Creo que el efecto positivo que tengan, sí, hay algunas personas que han participado que les ha ido bien con esto, y los dan como ejemplo en todas las instituciones, pero son poquísimas. Más que antes, seguro, pero siguen siendo bastante pocas. Por tanto, que la política pública apunta a eso, primero para todos es una falacia. Todos no pueden, siempre es un grupo pequeño. ¿Por qué? Porque está enfocado a nicho boutique y busca algo, y hay un poco una falacia de desarrollar algo con una etiqueta y que muy pocos logran meter sus productos. Creo que hace falta una política un poco más integral e integradora. ¿Cómo abarcamos, cómo desarrollamos la función, la unidad familiar, abastecen de alimentos para una población? ¿Cómo mejoramos ese rol de abastecimiento de alimentos para una población primero local? Si hay algo especial allá, pensemos en algún producto de exportación, gourmet, pero oye, primero fortalezcamos su rol de abastecedor de alimentos de la población. Creo que esa es una lección que debería
sacar la institucionalidad respecto de esta pandemia. Sí. Sandra, si quieres agregar algo. Chile tiene un modelo de desarrollo totalmente agroexportador. Por tanto, todas las políticas que son homogéneas, toda la política pública que es homogénea y centralizada durante los últimos años ha, por tanto, focalizado todos sus esfuerzos a transformar a estos agricultores en emprendedores, en empresarios y que tienen que exportar. Esa es la matriz de éxito. Ahora, yo diría que ha existido, desde Bachelet 2, ha existido un intento, y también lo quiero reconocer por parte especialmente de INDAP, de poner política pública fomentando consumo local y mercados locales, ¿no? Hay todo un tema de redes de ferias locales, etcétera, para reorientar a estos pequeños productores a los mercados locales, y en estos últimos 5 años hemos visto un resurgimiento importante de estos mercados. Por tanto, creo que sí, y con la pandemia creo que se van a acelerar, ¿no? Yo esperaría que se aceleren. Hay una presión fuerte también de productores, lo veo acá en la zona, en la región de los lagos, especialmente productores jóvenes, agrarios que tienen una preparación interesante, han pasado por la universidad igual, movimientos de producción local, con agencia para poder incidir, cosa que yo no veía antes, no sé, en los 90 o principios del 2000. Por tanto, es un interesante modo de cómo va cambiando la gobernanza, en ese sentido, la gobernanza alimentaria de estos sistemas alimentarios locales. Con respecto al tema de la palabra gourmet, claro, sin duda es una palabra bastante controversial, porque es de maquillar un producto para ponerle más valor agregado y que satisfaga las necesidades de un sector muy reducido de la población que tiene altos ingresos. Y es una forma también de segmentar, ¿no? Como dice la pregunta, segmenta el acceso. Porque un ejemplo súper pedestre, en Puerto Varas compré una hierba que tenía maqui seco y para el mate, y costaba carísimo. Y no tenía nada especial, era hierba con yo te digo que si tú sacabas el costo de producción de ese producto, el 70% lo llevaba el envase dorado, el plástico que sonaba no sé qué, etcétera, ¿no? Entonces, eso, el alimento no es una mercancía. Al entenderlo como mercancía, por tanto, se complejiza y se tergiversa la función final que tiene para satisfacer nuestras necesidades humanas en una matriz cultural específica. Oye, antes me gustaría sí, reconocer ahí que no lo había hecho, toda la razón Sandra en especificarlo, sí, que hay varias instituciones, y específicamente el INDAP en esos programas, que han hecho aportes interesantes. Disculpa que interrumpa, pero era un pecado no mencionarlo, y discúlpenme. No te vaya a escuchar algún amigo de INDAP. No, es que justamente estamos ahí haciendo cosas bien interesantes en agroecología, con varios, en el Congreso de Agroecología el año pasado tuvo mucha participación de INDAP, de grupos técnicos y también de usuarios. Entonces, hubiera sido un pecado, y perdón que se me había olvidado no mencionar aquello. Gracias, Sandra, por hacerlo. Sí, de hecho, hay las dos siguientes preguntas, aunque no apuntan específicamente al INDAP, sí al Estado y a las instituciones como un incentivador, como la posibilidad de gatillar procesos de transformación. Y ahí le hago la pregunta de Yael Goldsmith, colega del CEDER, quien consulta si los esfuerzos gubernamentales de ayuda también contribuyen a este fortalecimiento del comercio y consumo local,
que se está produciendo a nivel del hogar. Tal vez la otra cara que colocaba René, en términos de si no pensar tanto en el producto gourmet y sí en los productos que van derechamente a la alimentación de las unidades familiares. Ahora, yo creo que, fíjate, la política central, no. Pero dentro de la política también hay políticas alternativas, que hay programas que varias instituciones vinculados a personas en tiempo específico que han podido emerger, que sí resultan bien interesantes. Claramente, claro, depende mucho de quién esté a cargo, cuál es su visión. Insisto, desde un momento el Chile potencia alimentaria, que de un ministro que era desde mi perspectiva, era una aberración, aparte que era una ilusión. Pero, por ejemplo, ahora algo puntual, por ejemplo, cuando en la pandemia el ministro actual hace un esfuerzo para declarar la agricultura, los agricultores y los mercados locales como actividad crítica. Eso te habla de una visión un poco distinta al respecto, indistinta de cuál es la línea política de cada uno, no me voy a meter en eso. Pero yo creo que tiene mucho que ver más que con la estructura de las instituciones, con personas que han pasado por ahí y que han implementado, establecido alguna visión, algún programa que ha logrado permanecer. Entonces, para redondear, como política institucional, creo que no, pero que hay subpolíticas y programas que han hecho un aporte muy interesante. Sí, yo también coincido con que tiene mucho que ver también con los gobernantes de turno a nivel meso, especialmente a nivel local, las autoridades regionales, si es que tienen puesta la camiseta. Lo mismo pasó con INDAP. El INDAP dio esta vuelta en 2010 porque el director nacional tenía una clara visión de desarrollo de mercado local, ¿no? Y que por tanto, en esta coexistencia de distintos modelos de producción, la mayoría, ¿no? Tenemos que pensar que el 95% es pequeña agricultura en Chile, no podía aspirar, ¿no? a estos mercados exportadores. Entonces igual depende de las personas que estén en los cargos políticos. Y por otro lado, hablar de esfuerzos gubernamentales por eso es muy amplio, porque hay distintos ministerios, hay distintos servicios. Lo que a mí me gustaría poner solamente como luz amarilla es qué va a pasar de aquí en adelante porque el COVID ser, ¿no? Hasta que llegue la vacuna. ¿Qué va a pasar con esos emprendimientos, y especialmente de mujeres que están generando alimentos en casa sin ningún tipo de normativa ni de resolución ni nada, y donde ahí se activa, por ejemplo, desde la economía de las convenciones domésticas, cívicas, donde yo confío en que esta persona está haciendo bien los alimentos, y entonces ahí ninguna resolución sanitaria ni nada, ¿no? Por tanto, ¿cómo el gobierno va a enfrentar esos pequeños emprendimientos que de alguna manera igual reactivan un poco la economía, ¿no? Entonces, es una tarea que va a tener que tener una serie de servicios de cómo normar, pero también cómo fomentarlo, ¿no? Porque ha sido de gran ayuda tanto para las personas, las mujeres que están produciendo alimentos, pero también para los mismos consumidores. Porque además que, o sea, esto es un cambio tremendo en el modo de consumir. O sea, podemos vivir sin supermercado. Podemos vivir sin supermercado. Puedo vivir con el mini market de la esquina, con el frutero, con el que me trae la carne. Puedo vivir, no pasa nada, ¿no? Entonces es un tema de reorganización, de revalorización, de conciencia, etc. Porque el consumo es un acto político. Eso. Me gustaría cerrar, para no dejar la última pregunta, que fue la primera que me hicieron en el chat, y con esas daríamos por finalizado este conversatorio, que es una pregunta más bien de contingencia, así que les dejo abierta su opinión al respecto, de Patricia Beristain, que acerca del caso de las frambuesas, que fueron exportadas
que se identificó un fraude en la frambuesa, que me imagino que todos un poco conocen el caso, digamos, que eran frambuesas que se consumieron exportadas a Canadá, que el origen supuesto era Chile, pero al parecer se identificó que venían desde China, y eran vendidas como frambuesas eh, orgánicas, chilenas. Entonces, en ese contexto es que la asistente pregunta qué medidas debería tomar la autoridad para evitar este tipo de fraudes. Y cómo esto en el fondo va en desmedro de los productores chilenos que realmente proveen de ese tipo de productos, que en este caso eran frambuesas orgánicas. Y que tal vez un poco siguiendo y para darle un cierre a la conversación, da cuenta de lo que René mencionaba, de qué es lo que se está promoviendo y cuál ha sido el sistema, para no decir dominante, pero sí que ha primado en términos económicos, digamos. Lo dejo ahí para cuál es su reflexión respecto de eso. Las perversiones del mismo sistema alimentario global. O sea, era una empresa chilena. Esta era una empresa chilena que importaba las frambuesas de China y las exportaba luego como chilenas. Y eso no solamente pasa en la frambuesa, pasa en la leche también, que se compra, por ejemplo, muchos productos, especialmente de leche en polvo a otros países, como commodity vecinos, de una transnacional que tenemos muy cerquita acá en Osorno, y luego utiliza a Chile como tercer país, porque este país obviamente le da valor a ese producto, y es distinto decir frambuesa de Chile que frambuesa de China, ¿no? Y por tanto ahí se violaron todas las regulaciones, ¿no? El tema de la aduana, el tema de los agentes de salud, porque priman otros intereses, grupos económicos grandotes, ¿no? Entonces es una perversión más, o es un efecto perverso del sistema alimentario que está totalmente, que tiene poca regulación, ¿sí? Tenemos poca regulación en Chile para la agricultura intensiva, por ejemplo, para cualquier tipo de producción de alimentos. O sea, me voy a cambiar el tema de los salmones, pero ¿quién le pone el cascabel al gato con los antibióticos, los salmones? ¿Quién le pone el cascabel al gato con el tema de todos los agroquímicos en la zona central, ¿no? Entonces, desde fuera, de estos consumidores que se preocupan, o sea, si es que no viene la regulación del lado de la demanda, la oferta no va a hacer nada para regular, porque si regula, genera disminución de margen, ¿no? Entonces, no existe en Chile regulación alimentaria, ni siquiera regulación de ningún tipo, ¿no? Entonces, sucede lo que sucedió con la frambuesa famosa. Ahora, interesante. Yo creo que en realidad eso reafirma lo que estábamos hablando. ¿Sabes? Porque eso ocurrió en la frambuesa y se descubrió, pero sí, en un montón de alimentos ocurre que venden gato por liebre. Y sí, porque hay un incentivo de mercado. Si el gato es más alto que la liebre y puedo hacerla pasar por liebre, gano. Cuando el incentivo es económico y de qué forma gano más, todo ese tipo de acciones, incluso hasta cierto modo, son permitidas, algunas que son conocidas, y hasta que alguien con cierto grado de poder no le incomoda, no pasa nada tampoco. Es una usanza bastante común en el mercado. Y otras más groseras, por ejemplo la miel, ya que hablaban de China. China está produciendo cantidad impresionante de miel y que la hace pasar por otros países, uno de ellos Chile, pero es miel falsa, es miel de mentira, es miel sintética. La única forma de descubrirlo era viendo si había enzimas, por ejemplo, que tenía la saliva de la abeja, pero ya los chinos dieron y le ponen enzimas a su miel artificial también. Entonces, la verdad que, y claro, y la pasan por países para que no aparezca como China produciendo de 1 a 10 de un año para otro, la hacen pasar por países que son productores de miel. Entonces sí, ese tipo de cosas ocurren. ¿Cómo podemos evitarla? Mira, la verdad que no hay normativa 100% creada la regla, se crea la trampa, como dicen, y si hay incentivo económico va a ocurrir. O sea, venden droga por todos lados que es ilegal y que hay penas de cárcel. O sea, alimentos, si es que hay incentivo económico, lo van a hacer. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sabes qué? Si tenemos un mercado local, que sabemos de dónde viene, cómo se produce el alimento y cómo llega a nosotros, eso no ocurre. O si ocurre, hay una sanción local muy fuerte que no se arriesga.
Así que mi único mensaje es eso, ya que no soy experto en política internacional, lo que sí sé que eso ha ocurrido y va a seguir ocurriendo, es fortalezcamos los mercados de los cuales sabemos cómo se producen, de dónde vienen los alimentos y cómo los vamos a consumir. Y aprovecho para tirar ese último mensaje, porque a propósito de comida, luego tengo que ir a darle comida a mis niñitas, así que... Sí, llegó la hora del almuerzo. Consuma local, en el fondo ese sería como el mensaje para poder responder la pregunta. Le agradezco. Además, René tiene una linda huertita en su patio, muy, muy bonita. Y me pueden ver por YouTube, no, es otra propaganda. Es verdad eso. Lo pueden ver por YouTube porque además da muy buenos consejos para el tema del compostaje, etc. Bueno. Produzco, distribuyo, consumo y enseño. Y cocino, cocino. Yo me preocupo en mi casa de la producción y el consumo de comida, comprarla y cocinarla. Así que me van a estar gritando ahí como que aparecía el juez Sandra, porque estamos todos en nuestras casas. Van a empezar a llegar niñitas acá diciendo, papá, queremos comer. Me están pidiendo el link del YouTube. ¿Cómo te buscamos en las redes sociales, René, para ver tus consejos? Cacho con René Montalvo. No, pones René Montalva y aparecen en el YouTube. Los videos, sí, en YouTube. Bien. Hay varios. Hay varios tips de huerta, de compostaje, reciclaje de residuos y ahora subí uno de cómo controlar maleza antigua con una cuestión manual. No, hay locuras varias. No, muy bien. Tampoco está mucho. Ahí va la respuesta para Patricia, que estaba preguntando por cómo seguirte en las redes, René. Bueno, como yo no me sigo y la Sandra parece que es una de mis 2 seguidores. Claro. No, yo lo sigo. Ahora tienes 2 nuevas. Oye, bueno, le agradezco a ambos. Fue una conversación muy interesante que nos ayudó también a comprender cómo funciona y cuáles son los efectos que la pandemia tuvo sobre esta dimensión de la vida tan relevante, una dimensión esencial para la vida humana, para nuestra existencia y para nuestro futuro. Así que le agradezco a ambos, a René, a Sandra, y a las personas que estuvieron asistiendo, recordarles que esto va a estar en YouTube, disponible en las próximas semanas, e invitarlos a un nuevo conversatorio que se va a divulgar en las próximas semanas también, que es sobre biodiversidad. Así que muchas gracias a ambos y espero que nos podamos ver en un futuro cercano nuevamente. Oye, muchas gracias nuevamente por la invitación, un agrado, me la pasé súper bien. Como siempre hay que estar con Sandra también, aunque sea telemáticamente, es súper agradable, ya que hay una comunión de ideas que se hace agradable trabajarla. Bueno, gracias y hasta luego. Vemos que le siga yendo muy bien en la ciclo. Gracias, René. Gracias. Gracias, Sandra. Chao. Gracias. Chao, chao.